Bienvenidos a un episodio más de Código Tabú. En este episodio hablaremos cuando el hambre no es por comida. El objetivo de este episodio es exponer de manera cruda, íntima y profesional los tabúes que rodean los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, atracones y otros trastornos de la conducta alimenticia. Romper el silencio, escuchar, cuestionar aquellos estereotipos y brindar orientaciones emocional con un enfoque empático y humano. Este programa lo vamos a estructurar de la siguiente manera. No todo lo que se traga es comida. No todo lo que se vomita es exceso. A veces, nuestro cuerpo habla lo que el alma no puede decir. Hoy, en Código Tabú, desorden alimenticio, hambre de amor, culpa y control. Y para tratar este tema tenemos hoy a la licenciada María Paola Hernández Ferrer, quien es psicóloga clínica y máster en trastorno de conducta alimenticia y obesidad. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro espacio de Código Tabú y un gusto tenerla a usted por aquí. Muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Licenciada, a mí me gustaría, para ilustrar a la ciudadanía, nosotros tener un poco claro qué es, que usted le explique a nuestros oyentes qué es un desorden alimenticio. Sí, un trastorno de conducta alimentaria es una condición de salud mental, ¿bien? Caracterizada por una patología en frente a la conducta alimentaria. Tiene que ver con una relación con la alimentación y con el peso corporal en particular. Es una relación con la comida y con el propio cuerpo en el que la persona tiene una situación, pueden haber diferentes, ¿ok? Tú no nombraste en un inicio, está lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón a tres grandes rasgos. En el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, estos son los tres grandes que se pueden catalogar y habría que diferenciar entre lo que sería el trastorno de conducta alimentaria y ya la parte de lo que sería una mala relación con la comida, que es previa a lo que vienen siendo los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué diferencia hay entre trastorno alimenticio y una mala relación con la comida? Mira, cuando hablamos de una alimentación desordenada, una mala alimentación, una mala relación con la comida, vemos características como son la culpa al comer, personas que pudieran llegar a tener pensamientos o ansiedad, por ejemplo, con la comida, o pensamientos restrictivos en torno a la comida, que es como si fueran rasgos de ciertos trastornos de conducta alimentaria, pero no llegan a un diagnóstico formal. Entonces, a veces es muy difícil de diferenciar porque son socialmente aceptados por el tema de la cultura de la dieta. Estamos muy acostumbrados a nivel social a la relación con las dietas. Vamos y escuchamos una conversación en cualquier café de un grupo de amigas, casi siempre, por no decir algo, de chicas, y es muy común escuchar sobre dietas y es muy común escuchar sobre alimentación saludable. Ahora, esto hace que se normalicen ciertas conductas que no son normales. Entonces, vivir a dieta, vivir en culpa por comer, vivir pendiente de pesarse, de contar calorías, de restringir alimentos, de hoy como mucho, hoy como poco, ya todo esto da señales de alarma. No todo trastorno de conducta alimentaria, digamos que no toda persona que tiene esta mala relación con la comida va a llegar a tener un trastorno de conducta alimentaria, pero sí todo trastorno de conducta alimentaria previamente tuvo una relación mala con la comida, por decirlo de alguna manera. Me ha llamado mucho la atención, doctora, lo siguiente. Usted ha mencionado culpa con la comida. ¿Cómo yo sé que yo estoy comiendo con culpa? Porque me ha llamado la atención.
O sea, ¿cómo yo puedo identificar? Yo, por ejemplo, yo soy gordo desde chiquito y desde pequeñito yo estoy luchando con la obesidad. O sea, yo soy obeso y me siento obeso, aunque mucha gente me dice, no, tú no eres obeso, pero yo estoy luchando con el tema del peso desde que yo tengo uso de razón, porque me han dicho, tú estás gordo, y la presión social. Sí. Entonces, ¿cómo yo sé que yo estoy comiendo con culpa? O cómo yo lo puedo identificar para que las personas puedan identificar que están comiendo con culpa. Y aquí estás hablando de algo muy importante que, bueno, relatas desde el tema de la niñez, que es algo que hay que abordar, porque de hecho hay que cuidar a los niños y a las niñas de estos temas desde la infancia, porque es lo que ocurre después con los adolescentes y los adultos que luego tienen una relación problemática con la comida y con sus propios cuerpos, porque la culpa se va desarrollando muy probablemente por, entre otros factores, comentarios que te suelen hacer desde, como el ejemplo que estás diciendo, desde la infancia en torno a que hay algo malo por lo que comes, y casi siempre va asociado a que eso que comes va a tener un efecto en tu cuerpo. Porque si digamos que no, la comida en sí misma no tuviera efectos en el cuerpo a nivel de gordura o no, la gente no le estaría dando mente a nada de lo que tenga que ver. Comer es un placer en realidad. O sea, el comer en sí mismo es de supervivencia, lo necesitamos para subsistir. Ahora, cuando le agregamos la cultura de dietas, el tema del ideal de belleza, la cultura de la delgadez y esta búsqueda de la perfección a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que implica... de los influencers que se han hecho profesionales famosos. Entonces ya allí viene una familia que busca que a través de la parte estética o la búsqueda de la parte de la salud, muchos factores donde empieza a promover que el niño o la niña coman de determinada manera y que hayan alimentos buenos, alimentos malos, ¿no? Y que entonces ya cuando comes estos alimentos prohibidos, entonces está asociado a que esos alimentos prohibidos te llevan a engordar. Entonces cuando me como ese alimento que no debía, entonces ya eso me ocasiona culpa, ¿no? Que esta es la culpa ya que me estabas preguntando. O sea, ¿cómo me doy cuenta ya adulto? Vamos a ponerlo ya aquí ahora, de que sobre todo ya, esto puede ser antes, durante o después de la comida, porque hay que ver cuánta energía le ponemos a este tema en nuestras vidas, porque eso es una forma de contabilizar qué tanto nos está afectando nuestra relación con la comida en el aquí y el ahora. O sea, yo me pongo a pensar si voy a comer esto, si voy a comer lo otro, o si estoy comiendo, si me lo debería estar comiendo o no, o luego de comérmelo pienso mucho en si tuve que comérmelo o no, y no debí, o mira, debo hacer ejercicio después de por eso, o no, o hay alguna conducta compensatoria, que es lo que, como le llamamos los psicólogos de la alimentación, cuando hay conductas por haberme comido algo, como lo que es vómito, enemas, diuréticos, ejercicio excesivo. Mire, me llamó mucho la atención cuando usted mencionó los niños. Yo he visto la siguiente costumbre. No sé si su especialidad le permitirá responderme esta pregunta. Yo he escuchado que dicen que el estómago de uno viene para comer lo que esté en las manos. Pero yo he visto las madres que cuando los niños no quieren comer, hablo de los niños de meses, 9 meses, 1 año, lo forzan. O sea, el niño te dice que no quiere más. Y las madres comienzan, trague, coma, y le van empujando la comida. ¿Qué pasa ahí? Porque estamos forzando al niño. Sí. A veces hasta lo llevamos al vómito al niño. Maravillosa pregunta. De meses. Sí, maravillosa pregunta, Oscar, porque es muy cultural, ¿no? Y sí, se da mucho en muchas culturas, pero aquí sobre todo que está mucho esto de que incluso se valora mucho el niño que come, eso es lo que se busca y se da mucha como satisfacción, ¿no? De ver a este niño
y la madre que pone al niño a comer también, lo que se bonito, valora. Que se vea llenito, que lo están atendiendo bien. Que luego entonces hay una contradicción, porque luego entonces ese niño que crece y entonces es gordito, hay otro mensaje contradictorio luego de que también lo veo mucho en consulta, ¿no? Ahora, lo que trabajamos con los niños, con los padres sobre todo, ya cuando llegan ya a consulta con este tipo de situaciones, con la infancia yo me llevo mucho, mi gran maestra es Lynn Satter, que es la división de las responsabilidades de Lynn Satter, que dice lo siguiente. La división de las responsabilidades significa con los padres es qué, cuándo y dónde son las responsabilidades. Te lo explico ahora. Y los niños es si comen o no y cuánto comen. Es decir, que mamá y papá se encargan de qué comen, o sea, son los que hacen las compras, los que van al supermercado, los que hacen el menú, los que colocan en la mesa qué se va a comer en la casa en cada momento de comida, cuándo, o sea, que hay una estructura de horarios, mira, hay un desayuno, hay una merienda, hay un almuerzo, una merienda, una cena, y dónde, que preferiblemente en la mesa, sin pantallas, momentos en familia, ¿verdad? En donde todos al mismo tiempo coman. O sea, eso es lo que mamá y papá deben procurar. Ahora, que ahí es que viene la respuesta a lo que tú estabas diciendo, es si comen o no y cuánto comen, ¿es el niño o la niña el responsable? ¿Quién está dentro del cuerpo de cada quien? De uno mismo. Tú eres el único que sabe si tú te llenaste, si no te llenaste. Y desde chiquitos sabemos, o sea, tenemos realmente la capacidad de estar conectados con nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces, a mamá, a papá, le toca es respetar y acompañar al niño a también respetar sus propias señales desde ese momento. Entonces, si mamá y papá conocen esto, ¿no? Y se educan en esto, es como ya simplemente hacer ese respeto de que el niño, cuando sepa que ya se llenó, puede dejar de comer. Si tiene hambre, puede servirse de nuevo, puede seguir comiendo. Pero aquí, cuando el niño deja la comida, la mamá agarra una chancleta samurái y comienza a darle tablazo. ¿Por qué dejaste la comida? Te la va a comer. Y entonces comienza ya con el tema de las lesiones, la agresividad, por el tema que el niño dejó la comida. María Paola, a mí me gustaría, no le molesta que le diga María Paola. No, toda María Paola, me gusta. Así a mí me gustaría hacerle una pregunta, María Paola. ¿Por qué existe en los trastornos de conducta alimenticia, por qué hay más mujeres con conducta de trastorno alimenticio, pero se está haciendo más frecuente en los hombres? Cada vez más. Mira, sí, tienes mucha razón. De hecho, cuando yo me gradué de la maestría de trastorno de conducta alimentaria, hace ya 11 años fue que terminé esta maestría, nos formamos y en ese momento se hablaba que era de 1 de cada 10 eran hombres. Actualmente ya es 1 de cada 3 lo que hay en revisión, ¿no? O sea, que de 11 años para acá, digamos que eso es lo que podemos trabajar. Y lo puedo confirmar incluso más allá de la parte a nivel de literatura científica y demás, en consultorio. Ya sea porque sí es verdad que siempre lo hemos visto, de que primero no era nada más que no existieran los hombres, sino que también a nivel de evaluación, a veces también era difícil, habían ciertos sesgos a la hora de poder lograr encontrar a los hombres que sí lo tenían para poder ser medidos, ¿no? Y que también hay mucho estigma para los masculinos en torno a este tipo de trastornos de conducta alimentaria y mucha vergüenza relacionada a estos temas que tendían entonces a ocultarse más y poder salir a la luz. Que hoy en día, ya con todo lo que se ha abierto a nivel de salud mental, pues también somos más capaces como de poder decir, mira, sí, necesito ayuda y poder de repente también pues encontrarla y estar más capacitados para ir al psicólogo y demás. Eso es como uno de los factores por lo cual también podemos conocerlo mejor. Ahora, en general,
ya sigue siendo las mujeres las que estamos más sensibles de siempre, ¿no? A estos temas. Y sobre todo es que aunque estos son factores biopsicosocioculturales, la mirada sociocultural en los trastornos de conducta alimentaria es importante. Y la mujer es especialmente sensible en temas de la presión, ¿no? A nivel sociocultural, a nivel de lo que hablábamos ahorita de la presión con respecto a la belleza, a esos ideales de belleza. O sea, los factores detonantes en sí, ¿cuáles son? Con los trastornos de conducta alimentaria es multifactorial, nunca va a haber una causa lineal. ¿Okay? Si encuentran a alguien que va y le dice, ¿esto te pasó por esto? No salga corriendo, nunca hay una única razón. Porque hay una parte que es biológica, que es genética, que hay factores que son hereditarios. Siempre preguntamos en una primera sesión dentro de las evaluaciones, de hecho, quién es en la familia, si hay alguien más que ha pasado, ¿no? por un trastorno de la conducta alimentaria. Está lo biológico, está lo psicológico, lo social y lo cultural, ¿verdad? Por lo psicológico hay rasgos de personalidad, de hecho, que te hacen propenso, porque hay factores predisponentes, precipitantes y mantenedores en los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, hay veces que hemos visto que hay factores psicológicos previos a que se presente el trastorno de conducta alimentaria en rasgos de personalidad. Por ejemplo, el perfeccionismo es un claro y marcado rasgo de personalidad que se puede ver antes. Baja autoestima, insatisfacción corporal, personas que tienden a la búsqueda de control. Entonces, tienen estas características antes de... Pueden venir ciertas situaciones que hacen que se precipite, entonces empiezan una dieta. Es muy común ver a unas chicas, por ejemplo, a nivel adolescente, que con una amiguita hacen una competencia de empezar una dieta, y entonces ya una que tenía más factores de riesgo puede llegar a engancharse dentro de lo que es un TCA. Un ejemplo común que pudiera decirte Cuando que comienza. Hablamos de TCA. TCA es trastorno de conducta alimentaria, perdón. Sí, es las siglas para decirlo más cortito. Doctora, cuando usted habla de niña, usted sabe que me llegó a la mente las películas románticas en las que cuando la chica se siente decepcionada por el novio, va a la nevera, agarra un helado, una cuchara y se sienta en el mueble y comienza a comer helado. No sé por qué eso me llegó a la mente ahora. Es muy común, es muy común. Y bueno, ahorita hablábamos de lo de la comida como placer. Y a ver... Oye, no sé por qué eso me llegó a la mente. Pero full. Bueno, ahí pudiera verse diferentes cosas, te lo cuento. Una, simplemente depende de cómo esté comiendo. Por lo regular se mete en el tarro. Si es el tarro muy grande y empieza a comer sin parar, pudiéramos estar hablando de un trastorno por atracón, o por lo menos de un episodio de atracón, que es comer de una forma que tú sientes que hay una pérdida de control, en donde comes aunque te sientas incómodamente lleno, sigues comiendo, y luego entonces te sientes muy mal, te sientes triste, te sientes culpable, casi siempre se hace solo. Esas son como ciertas características de un episodio de atracón, pero por si acaso, para apoyar un poco a la chica de la película, muchas veces no tiene que ver con esto, ¿ok? Por si acaso. Aquí lo utilicé solamente para aprovechar, para explicar un trastorno de atracón, pero muchas veces el comer emocional en sí mismo no es patológico, ¿ok? El comer emocional es humano, y podemos utilizar la comida para también darnos placer, para si pasamos un momento desagradable o estamos tristes, de repente la comida sí puede llegar a apapacharnos, a ñoñarnos, a darnos como un heladito y sentir, si estamos tristes, se puede comer de repente y hacernos sentir más felices, ¿no? Y eso en sí mismo no es patológico, a menos que veamos que es lo único que tenemos es la comida para hacernos sentir bien y sea algo consecutivo y que no tengamos más herramientas emocionales. Doctora, nosotros y el equipo de producción tuvo la oportunidad en varias plazas de la capital dominicana de recoger
varios casos, pedimos testimonio y vamos a tratar unos cuantos. Uno de ellos es de una chica que nos cuenta que tiene bulimia, vomitar. Dice ella que no era un castigo, era un alivio. Ella se odiaba por comer y por no poder dejar de hacerlo. ¿Qué usted nos dice a eso? Sí. Sí, muchas veces, y claro, muchas personas pueden escuchar esto y parecerles extraño, como porque casi siempre el vómito puede parecer a la persona común que puede... Pero vamos a explicarle a qué es la bulimia. Bueno, claro. Sí, yo me fijo. Ya, ¿puedes repetirlo? Para que sí... Sí, una joven con bulimia, ella nos decía que ella tenía bulimia y se sentía que el vomitar no era un castigo, pero que ella sentía un alivio cuando ella vomitaba, pero se odiaba cuando ella comía. O sea, ella comía, pero se odiaba y se inducía al vómito. Ok. Bulimia nerviosa. Aquí estamos hablando de que la persona con bulimia nerviosa tiene episodios de atracones, que era el que estaba explicando ahorita. Es una persona que come con una sensación de pérdida de control hasta sentirse incómodamente llena. Y luego se siente culpable, triste y siente que no puede parar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la persona con bulimia nerviosa, luego del episodio de atracón, utiliza entonces medidas compensatorias. En este caso que nos relata la joven, sí se utiliza el vómito en particular. No necesariamente todas las personas que tienen bulimia nerviosa utilizan el vómito. Hay personas que, por ejemplo, utilizan laxantes, ejercicio físico excesivo, diuréticos. En este caso, y el que casi siempre es más conocido, es el vómito. La persona que está explicando el testimonio, entonces habla de que el vómito no era castigo, sino que es más bien alivio. Y eso era lo que decía ahorita, que a veces para alguien común puede sonar extraño esto, porque vomitar para las personas fuera de lo que tienen que ver con un trastorno de conducta alimentaria está asociado a una enfermedad, a algo que me sucedió a nivel gastrointestinal y casi siempre es poco deseado, ¿no? En un caso de bulimia nerviosa, como el que está relatando esta persona, el hecho de lo que se siente luego para esta persona sí puede conectarlo con una sensación de alivio luego de, y es un círculo vicioso en donde hay que ver qué está pasando, ¿no? Con esta persona. Es muy probable, casi siempre sucede, que en una persona con bulimia nerviosa también hay temas importantes de insatisfacción corporal. Es muy probable que esté haciendo dietas restrictivas, que en realidad esté intentando perder peso. Es lo que habría que explorar, ¿no? Porque tendría que cuidar, porque casi siempre empiezan con ideas de dietas muy fuertes, que entonces esa dieta muy fuerte la lleva a atracones, entonces el atracón la lleva al vómito. Y siempre a nivel de trastorno de conducta alimentaria, recordando que es una condición que es de salud mental, vamos a ver también la historia familiar, la historia de su situación a nivel ya más íntima, ¿no? De los aspectos psicológicos de esta persona y si la función del síntoma, que esto ya es mucho más profundo, pero ¿qué está pasando con esa persona que ha llevado esta sintomatología a este nivel para ver si hay algo más que como psicólogo le podamos acompañar, ¿no? A mí me preocupa mucho lo que son los niños y los jóvenes. Yo siempre tengo el ojo. ¿Cómo en un hogar pueden los padres identificar o detectar que sus hijos adolescentes o joven está pasando por este proceso? Porque por lo regular lo hacen escondido. Sí, y mira que con bulimia nerviosa, que es el caso del testimonio es de lo que más tardío se pueden... A veces pasa que en edades muy adultas llegan a consulta conmigo y nunca nadie los vio. Nunca nadie se dio cuenta. O sea, llegan ya adultos buscando la ayuda porque ya no aguantan más, no pueden más, pero no se dieron cuenta ni siquiera cuando estaban jovencitos que todavía viven en casa de sus padres. Es de los últimos en detectarse, porque sí es verdad que se van
desarrollando como muchas habilidades para esconder de los padres, ¿no? Lo que se hace. Entonces, para que sepan mamá y papá, si todavía están con un hijo, una hija adolescente, que ya está muy centrándose mucho en estos temas de la imagen, del peso, tener cuidado con el tema de que está tan normalizado esto que a veces hasta se acepta y se ve como algo positivo. Entonces, ver cómo es que se está alimentando realmente. Si está demasiado preocupado por las calorías, por pesarse, por recortar grupos de alimentos, que no come carbohidratos o que ya no come casi algún grupo de alimento en específico, o está comiendo muy poquito un día, pero de repente muchísimo otro día. Porque con la bulimia nerviosa, por ejemplo, puede pasar esto, que de repente come, baja, restringe mucho, pero de repente entonces come demasiado, porque vienen los atracones. Pues estas conductas ya sabemos que son de riesgo, que no son realmente saludables. Y también hay que tener muy pendiente el tema de que luego de las comidas, el ir al baño. El tema de irse al baño luego de las comidas, media hora después de las comidas, ya ahí pueden sospechar por el tema de los vómitos, por ejemplo. Es una de las formas, ¿no? Okay. En este caso. Otra preguntita, mira, por ejemplo, una madre que ve a su hija dejar de comer. Esta madre nos contó que no sabía si llorar al ver a su hija tan delgada o aplaudirla por ver que su hija, al estar tan delgada, encajaba en los parámetros que hoy día se exigen en las redes sociales, la sociedad. Mira, está delgadita, o sea, lo que la sociedad te está exigiendo hoy día. Sí, ahí bueno, podemos ver esto de esta madre que también está dentro de esta sociedad que estamos hablando, ¿no? Una sociedad que es gordofóbica, una sociedad que está ahí dentro de estos parámetros que es donde se busca, ¿no? Esta ideal de belleza, este ideal de delgadez. Y hay que psicoeducar a esta madre para que primero revisen su propia historia, donde ella encontró todos estos mensajes, vea también cuál es el modelo real de lo que sería una alimentación saludable para tener un cuerpo realmente saludable, ¿no? Porque a veces hay muchas contradicciones con respecto a la búsqueda de salud y tener un cuerpo en salud, que a veces pasando hambre por tener un cuerpo delgado, creyendo que supuestamente eso es salud cuando todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto de reír o llorar, ¿no? Cuando no, o sea, aplaudir o llorar, cuando no. A ver, si está pasando hambre, ¿no? Si está dejando de comer, esto no es salud. Okay. Hay que comer de forma... hay que comer. Hay que comer, mire, siempre hay que comer. Tenemos una última historia, doctora, y es un adolescente de 17 años, que ahí es que están, los adolescentes siempre quieren verse bellos y hermosos, porque es la edad más o menos que comienzan a enamorarse. Él nos decía que tenía como una anorexia nerviosa. Él siempre vivía contando la caloría, o vive contando la caloría, y la cuenta como si fuera pecado cuando se pasa. Tiene miedo a engordar, porque dice que si engorda se puede morir, se mira mucho al espejo, siempre ve algo, cuando se ve un poco gordo, se odia, y el peor castigo que él tiene es comer, pero también el peor castigo es no comer. Sí, aquí estamos hablando de una anorexia nerviosa restrictiva. Sí hay un tema importante con lo que es la insatisfacción corporal, la distorsión de la imagen corporal. Para este tipo de trastornos es muy importante el tratamiento integral, psicología especializada en trastornos de conducta alimentaria, nutrición, un nutriólogo, pero que sea especializado en trastorno de conducta alimentaria es fundamental, y el trabajo en equipo. ¿Okay? Aquí es súper importante el trabajo en equipo, el trabajo integral, y que haya un acompañamiento en todos los sentidos.
Licenciada, ¿qué nos puede decir usted con empatía y ejemplo a los siguientes tabúes que existen en la sociedad, como los más comunes? Eso es cosa de niña rica, solo quiere llamar la atención, eso se quita comiendo, pero si no está tan flaca, ¿qué usted nos puede decir? Ay, ay, ay. Sí, me remueve porque es muy real, ¿eh? Lo veo mucho a diario. Es común verlo en las familias porque es algo que hay mucho desconocimiento, ¿eh? Y al tener poco conocimiento, esto es una enfermedad, no es algo que nadie se lo busca, no es a propósito, es una condición de salud mental. Como dijimos ahorita, es multifactorial. La persona en sí misma no lo elige. Y es algo que se va desarrollando y que cuando ya la enfermedad la tienes, ¿no? El trastorno de conducta alimentaria lo tienes, sí se va desarrollando y cada vez empeorando, ¿no? Y cuando estás atrapado en un trastorno de conducta alimentaria es de mucho sufrimiento, es algo que se sufre mucho, la persona lo sufre mucho, la familia lo sufre mucho, por supuesto. Pero fíjate que incluso no obedece ni siquiera a estratos sociales. Antes esto se pensaba, que nada más era de personas de clase alta. Y es muy duro, porque yo me he encontrado aquí con personas de escasos recursos, con anorexia nerviosa. Y esto es una enfermedad que lamentablemente es muy costosa a nivel de salud mental aquí en el país. O sea, para tú buscar una ayuda, estábamos hablando ahorita. Sobre todo porque psicólogo, tenemos problemas con el tema de que las ARS no cubren en República Dominicana el tema de salud mental. Tú necesitas un seguro de estos caros, fuertes, para que te reembolsen. Eso lo estamos discutiendo. Entonces, licenciada, el cuerpo como campo de batalla. Podemos decir que el trastorno de la conducta alimenticia es obesidad, enfermedad o estigma social o ambas. Bueno, hay que diferenciar. Obesidad no es un trastorno de conducta alimentaria, es diferente. Eso ya pudiéramos hacer otro programa sobre esto más adelante, me autoinvito. La obesidad en sí misma no es un trastorno de conducta alimentaria. ¿Me repites el final? Yo le decía que sí, un estigma, una enfermedad. Sí, bueno, sí es una enfermedad, un trastorno de conducta alimentaria, y sí utiliza el cuerpo como campo de batalla. Me gusta esa forma porque es como, al ser una condición de salud mental, sí llevas emociones, trauma, y mucho de lo que tiene que ver con insatisfacción. Aunque hablemos de comida y de cuerpo, hay mucho de lo que está relacionado con emociones alrededor de ello, ¿no? ¿Cómo hablar con un ser querido, un hijo, un familiar, un hermano, una madre o un padre que está atravesando trastorno de la conducta alimenticia? Bueno, con un familiar. Uh-huh. Sí, a un familiar que sí se eduque, que tenga mucha paciencia, que es bueno diferenciar a la persona del trastorno. Recuerden que no es su culpa, que esto es una enfermedad. Y yo creo que esto es muy poderoso, muy importante, cuando logramos diferenciar la enfermedad de la persona para no culpabilizar, para saber que esta persona no lo está haciendo a propósito y que lo podamos ver desde una mirada del amor, que sí hay muchas veces que va a haber que actuar con firmeza, con límites, pero al mismo tiempo con amor. ¿Qué no debe hacerse con alguien que tenga trastorno de la conducta alimenticia? ¿Qué no debe hacerse? Mirar hacia un lado, como si nada estuviera pasando, porque a veces esto se puede convertir en algo peor. De que, ay, eso no es nada, se le va a quitar con el tiempo. Culpabilizar, enfocarse solamente en el peso. De que, ay, está bien porque la vemos como que si no está muy gordito o muy flaquito, ya está bien. Aunque por dentro lo veamos que no se siente bien o su conducta en sí mismo ya nos está dando unas señales, ¿no? Dígame, doctora, ¿en qué lugar se puede pedir ayuda? Y díganos
un mensaje esperanzador de su parte para aquellas personas ahora mismo que están batallando con su cuerpo porque están sufriendo trastorno de la conducta alimenticia? Díganos su contacto, dónde está su oficina, su consultorio. Sí, me pueden buscar en Centro Lau. Centro Lau, que queda en la Máximo Áviles Blonda número 16, Plaza Calorama, el 849-506-6496. ¿Y un mensaje? El mensaje para las personas que sigan educándose de estos temas, que escuchen sus propios cuerpos, sus señales de hambre y saciedad, y que tengan cuidado con lo que siguen a través de redes sociales, que busquen profesionales capacitados en el área, en donde sí pues les acompañen desde realmente el amor propio, desde un lugar que no esté el tema de la gordofobia, sino desde un sincero conocimiento, ¿no? de lo que hemos estado abordando el día de hoy. Licenciada María Paola, queremos darte las gracias por compartir de tu ajetreado tiempo para compartir con nosotros y con la sociedad dominicana sobre el trastorno de la conducta alimenticia. A mí me consta que eres una excelente y brillante profesional. De Código Tabú, nada más nos queda decirle una frase final. En Código Tabú, abrimos la boca para hablar, porque callar también mata. Así que no se pierda cada semana Código Tabú. Hasta la próxima.